Una mujer muere cada 22 horas en Ecuador por violencia de género. Entre enero y noviembre se han registrado 349 casos de femicidio, siendo Guayas la provincia con mayor incidencia, según organizaciones de mujeres. La violencia criminal que vive el país explica esta estadística. Ecuador es el cuarto país con mayor violencia en el mundo, según un informe internacional. Escaló 75 puestos en 4 años. El documento asegura que las políticas anticrimen del régimen no son eficientes. El ex policía Ronald Herrera ratificó que José Serrano y Daniel Salcedo ordenaron vigilancias a Fernando Villavicencio días antes de su asesinato. Él rindió testimonio ante un juez dentro del caso magnicidio. Proveedores de medicinas, gremios médicos y la academia conformaron un consejo de salud para acercarse al gobierno y encontrar en conjunto soluciones a la crisis del sector. Piden una reunión con la vicepresidenta María José Pinto. Entre tanto, los prestadores externos de salud insisten en que el IES mantiene una deuda millonaria. El gobierno analiza ampliar los feriados de Navidad y Año Nuevo e implementar medidas para reactivar la economía en varias provincias. La decisión la tomará el presidente Noboa. Increíble. Un nuevo caso de supuesta negligencia médica en el hospital del IES de Cuenca. Un hombre ingresó por gastroenteritis. Terminó en el quirófano, sometido a una operación de tórax. Venezuela, cada día más aislada del mundo, porque las aerolíneas internacionales han suspendido sus vuelos, tras la advertencia de la Agencia Federal de Aviación estadounidense por el aumento de la actividad militar en la región. Nicolás Maduro asegura que son invencibles. Los ecuatorianos Moisés Caicedo y Kevin Rodríguez fueron figuras con sus clubes en la Champions League de Europa. 25 de noviembre, una fecha importante en la que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero, ¿qué políticas se han adoptado y cuál es la situación en el país sobre los casos de femicidio? Las cifras son alarmantes. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos ya a Televistazo Estelar. Violencia. Femicidios en aumento. En Ecuador, cada 22 horas una mujer es asesinada. De hecho, en lo que va del año ya son 349 femicidios, según organizaciones sociales contra la violencia de género. Pero la situación es aún más preocupante. La violencia ha escalado a tal nivel que mujeres y niñas ahora son asesinadas en un contexto dominado por economías criminales y grupos armados, como lo explica Estefanía Arias. El incremento de femicidios en Ecuador no es una simple estadística. La violencia de género ha escalado a tal nivel, según la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios, que ahora los asesinatos de mujeres son una consecuencia del crimen organizado y sus estructuras. Cada 22 horas una mujer es asesinada en Ecuador, pero hay cifras aún más alarmantes, pues 7 de cada 10 son asesinadas con un arma de fuego. Antes del 2020, la principal arma con las que mataban a mujeres y niñas eran las armas blancas. A partir del 2021 son las armas de fuego, en un país donde la tenencia de armas de fuego no es legal. De hecho, entre el 1 de enero y 15 de noviembre de este año, Ecuador suma 349 femicidios. De estos, al menos 224 se cometieron bajo un contexto de crimen organizado. No somos víctimas colaterales, porque es por lo menos un poco sospechoso que justamente entran a asesinar y matan a la esposa, a la suegra, y el hombre de la casa, el que estaba vinculado con el sistema criminal 10 minutos antes se fue. Para el sociólogo Javier Gutiérrez, el incremento se da por el rol de la mujer en la comunidad. Estas mujeres están siendo captadas por los grupos organizados, obligadas para que formen parte de estos grupos, y obviamente eso genera un ciclo de violencia y de muerte. Ellas son las principales protectoras de sus hijos, ¿no es cierto?, de sus parientes, muchos de ellos adolescentes y jóvenes que están siendo reclutados por las bandas. Agrega que actualmente las mujeres y niñas viven en zonas conflictivas que están bajo acecho de grupos criminales, por lo que se debe recuperar el tejido social para que las cifras no sigan aumentando. Pero ¿por qué estos casos deben ser considerados como femicidios y no como muertes violentas?
Son femicidios por el odio, por la misoginia y por las relaciones de poder, tal como está tipificado según el COIP, el tipo penal femicidio. Por lo que este 25 de noviembre, fecha que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, exigen al Estado cambiar esa realidad y una reparación integral con las familias víctimas del femicidio. Porque una sentencia no es suficiente para ellas, que buscan que la violencia extrema no se normalice ni sea invisibilizada por el Estado. Y en 2025, Ecuador escaló al 4º puesto con mayores niveles de criminalidad en el mundo, según el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. La organización con sede en Ginebra difundió un reporte inquietante sobre el incremento de la violencia delictiva en el país. Paul Romero detalla el contenido del documento. La escalada de violencia criminal en Ecuador es motivo de investigación y análisis de varias organizaciones internacionales especializadas. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional con sede en Ginebra publicó el informe de 2025 con los resultados de 193 países, en el que Ecuador aparece con una puntuación de 7.48 sobre 10 a escala mundial, es decir, está entre los 4 países con mayor índice de criminalidad. La lista encabeza Myanmar del sudeste asiático con 8.02. Le siguen 3 países de América. En segundo lugar Colombia con 7.82. Tercero México 7.62. Cuarto Ecuador 7.48. En 4 años el país escaló 75 puestos. En 2021 estuvo en el 79 con 4.23. En 2023 subió al 10 con 7.07. La investigación señala que el panorama criminal de Ecuador está dominado por poderosos grupos mafiosos que ejercen influencia sobre los mercados ilícitos y las instituciones estatales. Cita a los choneros, los lobos y los tiguerones como las organizaciones más violentas, con actividad significativa en narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, minería ilegal y trata de personas. Renato Rivera, parte del equipo investigador, señala que la declaratoria de conflicto armado no ha sido suficiente para debilitar a las organizaciones delictivas. De operativos que pueden ser muy llamativos en la palestra pública, ¿no es cierto? Tienes imágenes, videos que estás detonando montañas y al mismo tiempo tienes la detención de esas cabecillas, pero en términos de impacto al financiamiento y a la rentabilidad, al menos las cifras están evidenciando que no se está haciendo el trabajo suficiente o esperado. El incremento de la tasa de homicidios, que para finales de año se proyecta a 52 por cada 100.000 habitantes, se debe a que las estructuras internas de las organizaciones criminales se mantienen intactas pese a los frecuentes asesinatos de sus cabecillas. Esto causa la proliferación de grupos disidentes violentos y la carencia de una política de Estado para combatirlos. Tanto la pobreza, la desigualdad, la falta de empleo y la debilidad institucional, ahí sí en ese caso específico, la justicia, la policía y las Fuerzas Armadas tienen un impacto en los homicidios intencionales en el Ecuador. Otro punto que resalta el informe es del alcance de la infiltración de estos grupos en los sistemas judicial y político para influir en fallos y financiar campañas electorales. Este mes también presentó otro informe de criminalidad la organización Crisis Group, con sede en Bruselas, que consideró el 2025 como el año más violento en la historia del Ecuador por la cantidad de homicidios intencionales. El Ejecutivo se abre al diálogo tras la derrota en la consulta popular del domingo 16 de noviembre. A la ministra de Gobierno se sumó el ministro de Trabajo, quien anunció su disposición para conversar con las organizaciones sindicales y otros sectores del país. Patricio Díaz informa que uno de los pasos concretos se evidenció en la Asamblea Nacional. Conozcamos de qué se trata. Los resultados de la consulta popular impulsan al Ejecutivo a abrir las puertas al diálogo. La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, anunció que las conversaciones serán con todos los sectores, excepto con quienes tienen procesos judiciales o quieren hacer chantajes. Incluso habló de mesas de trabajo en ese sentido. Este martes, el ministro de Trabajo, Harold Urbano, ratificó esa apertura del régimen. Lo que esperamos nosotros es que desde los diferentes sectores también se muestre esa predisposición. Por eso les invitamos a todos a dejar cualquier tipo de ataque, a dejar cualquier tipo de rencilla personal y que empecemos a construir un país mejor en conjunto. Uno de los hechos concretos de esos diálogos se hizo visible en la Asamblea. El jefe de bloque del correísmo, Juan Andrés González, confirmó que tendrá una reunión con el presidente del Legislativo, Nils Olsen, para abrir puentes en el Parlamento. Sin embargo, ellos tienen claro que entre las negociaciones debe estar el darles un puesto en el CAL, que no tuvieron en el inicio del periodo legislativo.
González prefirió no pronunciarse hasta que se consume la cita. Estas conversaciones son vistas con buenos ojos por la bancada oficialista, aunque no del todo los pedidos del correísmo. Sí, mire, los diálogos siempre son beneficiosos en política, ¿no? Diálogos, insisto, sinceros, honestos, diálogos que pongan agendas de país, diálogos que pongan al país por delante y no diálogos que pongan agendas partidistas. Sobre eso, evidentemente, siempre va a ser saludable. De la reunión entre González y el presidente de la Asamblea se informará este miércoles. No se conoce aún oficialmente de conversaciones con otros sectores. La ministra de Gobierno, encargada precisamente del diálogo, anunció que recorrerá varias provincias con ese objetivo. Y en medio de cuestionamientos por el hermetismo con el que se manejó la agenda del presidente Daniel Noboa en Estados Unidos, el primer mandatario prepara su próxima visita al exterior, esta vez a Emiratos Árabes Unidos. El presidente de la República, Daniel Noboa, prepara su próximo viaje internacional. Será en los próximos días a Emiratos Árabes Unidos, en donde dará seguimiento a los compromisos adquiridos en mayo de este año cuando hizo una gira por Medio Oriente. Para avanzar y seguir fortaleciendo materia comercial, materia de seguridad, materia de inversión y también la parte financiera en cuanto a recursos que venimos trabajando con el Fondo de Desarrollo de Emiratos. La canciller informó de este segundo desplazamiento internacional de Noboa después de la consulta popular. La semana pasada estuvo en Estados Unidos cumpliendo una agenda que el gobierno ha calificado como confidencial. El viaje permitirá, según Sommerfeld, que el Ecuador tenga un centro de promoción en la capital de los Emiratos, Abu Dhabi. Es un lugar donde convergen personas influyentes y se da como un pequeño centro de negocios para que podamos atraer inversiones al Ecuador y negocios de diferente tipo. Y también estarán presentes diferentes autoridades para que esto tenga el más alto nivel de representación posible. El país presentará Casa Ecuador, que será un stand de promoción que se instalará durante la carrera de Fórmula 1 que se realizará en la capital de Emiratos entre el 4 y 7 de diciembre. La canciller prefirió no dar mayores detalles del viaje que el mandatario cumplió en Estados Unidos. Que no ha sido pública, pero que sin embargo sigue los objetivos trazados por el presidente Noboa y el gobierno del Ecuador en materia de seguridad y reforzamiento comercial en búsqueda de la prosperidad del Ecuador. Aunque el secretario de Integridad, Julio José Neira, dijo que la agenda en Estados Unidos fue confidencial, Sommerfeld justificó no dar más detalles por temas de seguridad. Noboa, 2 años en el poder. 2 años después de asumir la presidencia de la República, Daniel Noboa ha navegado por aguas turbulentas en cuanto a la economía ecuatoriana. Llegó al poder con las arcas vacías, un déficit fiscal que amenazaba con desbordarse y un riesgo país que ponía candado a la puerta de acceso a los mercados internacionales. Entre reformas tributarias, acuerdos con multilaterales y decisiones impopulares, su gestión ha estado marcada por la búsqueda de estabilidad. Cuando Daniel Noboa asumió la presidencia el 23 de noviembre de 2023, heredaba un Ecuador con las cuentas en rojo. La cuenta única del Tesoro tenía apenas 184 millones de dólares, mientras los atrasos con proveedores, gobiernos autónomos descentralizados y la seguridad social superaban los 2.872 millones. El riesgo país se disparaba cerca de los 2.000 puntos y el crecimiento económico se desaceleraba a un 2,4%, lejos del 6,2% que registró el año anterior. El primer año fue una carrera contra el tiempo. Noboa necesitaba liquidez y credibilidad ante los organismos multilaterales. La medida estrella llegó en abril del 2024. Subió el IVA del 12 al 15%, impuso contribuciones temporales a empresas y al sistema financiero y con ello logró incrementar la recaudación tributaria en 11,5% en pocos meses. Para reducir el gasto, impuso una reducción del subsidio a la gasolina a través de un sistema de bandas que en meses dejó a ese combustible sin aporte estatal. Pero hacía falta más. Y en mayo llegó una boya. El gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 4.000 millones de dólares, comprometiéndose a disciplina fiscal y reformas estructurales. Sin embargo, la economía que cerraba el 2024 con apagones de hasta 14 horas que paralizó al sector productivo y hundió el Producto Interno Bruto en un 2%.
El 2025 llegó con nuevas elecciones. Los electores volvieron a confiar en Noboa para que siguiera manejando un país con un déficit que se mantenía en 5.000 millones, una ejecución presupuestaria del 42% apenas y una inversión pública estancada. El gobierno respondió con medidas drásticas. Inició un plan de recorte de burocracia que implicó la fusión de ministerios y el despido de 5.000 funcionarios. Eliminó el subsidio al diésel y amplió la cartera de asistencias económicas directas para minimizar el impacto de la medida. En el frente externo se concretaron acuerdos clave, entre los que destacan la reducción de aranceles para 105 productos ecuatorianos en Estados Unidos y la ampliación del programa con el Fondo Monetario Internacional a 5.000 millones de dólares. La economía empezó a dar señales de vida, sostenida en el crecimiento del consumo de hogares, las exportaciones no petroleras y las remesas. Para 2026, el Producto Interno Bruto proyecta un rebote de 3,8%. El riesgo país cayó de 1.925 puntos a 694. La recaudación tributaria también se fortaleció en 2025 como resultado del incremento de ventas que se aproximaron a los 190.000 millones en los primeros 10 meses del año. Sin embargo, la ejecución presupuestaria y la inversión pública siguen siendo la gran deuda. El reto para 2026 es una reforma tributaria estructural que amplíe la base sin golpear a los más vulnerables y que reduzca las exenciones e incentivos que benefician a los sectores productivos. Al mismo tiempo, atraer inversión privada en energía, minería y petróleo que permitan recuperar el empleo adecuado. Todo esto mientras se cumplen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional a fin de mantener el acceso al financiamiento externo que, según la proforma presupuestaria, bordea los 7.500 millones de dólares para el siguiente año. Y mañana analizaremos en este espacio también los temas de seguridad y salud, los puntos débiles durante los 2 años del gobierno del presidente Noboa. Magnicidio. Revelaciones clave. El ex policía Ronald Herrera confirmó ayer en su testimonio bajo juramento lo que ya había declarado en septiembre, que Daniel Salcedo y José Serrano le ordenaron realizar vigilancias a Fernando Villavicencio días antes de su asesinato. La ampliación de lo que dijo en el siguiente informe. El ex policía Ronald Herrera confirmó este lunes en su testimonio anticipado que Daniel Salcedo y José Serrano le dispusieron los seguimientos a Fernando Villavicencio en 2 ocasiones. La primera vez en junio de 2022. En la cárcel 4, Salcedo le dispuso que gestione las vigilancias con personas externas. Fue alrededor de unos 3 o 4 días de seguimiento donde se generaron fotografías de ciertas rutinas del señor Villavicencio. Esas fotografías fueron pasadas por mi persona directamente al señor Daniel Salcedo. La segunda ocasión fue en julio de 2023, cuando Salcedo y el ex agente de la UIAT estaban libres. Aquí la disposición llegó de Serrano mediante una videollamada a Salcedo. El señor José Serrano me manifestó que realice los seguimientos al señor Fernando Villavicencio, que vea su rutina, que vea en qué vehículo se movilizaba, cuántos policías custodiaban su seguridad, si tenía vehículos blindados, lugares en que se reunían con él. Herrera ratificó que el coronel en servicio pasivo de la policía, Santiago Nieto, le dio una hoja con el itinerario de Villavicencio. A su vez, yo le hice la entrega de un dispositivo de rastreo GPS de color negro, ya que se había coordinado con dicho coronel que él se encargaría de poner ese dispositivo en uno de los vehículos que conformaban la caravana del señor Fernando Villavicencio. Hicieron el seguimiento y a inicios de agosto entregó el informe por la aplicación Trima a Salcedo y a Serrano. Poco después conoció del asesinato. El ex policía está preso por el robo a cajeros automáticos y en septiembre fue trasladado a la cárcel 4 después de varios intentos de asesinato en las cárceles de Cuenca y Cotopaxi. Su testimonio será usado como prueba en un eventual juicio por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Y Paco Alcocer es un personaje que ha sido mencionado en los casos Metástasis, Fernando Villavicencio y también por lavado de activos en la red familiar del narcotraficante Leandro Norero. Según testigos de esos casos, Alcocer es operador del prófugo Javier Jordán. Paco Alcocer es un nombre que aparece recurrentemente en los casos de crimen organizado que investiga la Fiscalía.
La última persona que lo mencionó fue el exagente de policía Ronald Herrera, quien este lunes testificó en el caso de Fernando Villavicencio y dijo que el prófugo Javier Jordán intentó comprarlo para que cambie su declaración. Me ofreció una casa para mí y mi familia en Miami, con un trabajo estable en una empresa que él era dueño, y para que vea que lo que me decía era en serio, él me hacía llegar $300,000 en efectivo. En Ecuador, me dijo que una persona de nombre Paco Alcocer sería el que me haría llegar eso, al igual que le hizo llegar a Lazo y que yo podía corroborar eso con Lazo. Me dejó un número de contacto de esa persona en Instagram. Paco Alcocer fue un contratista del Estado de larga data. Según una investigación de Diario Expreso, entre 2012 y 2022 recibió más de $20 millones por obras y venta de insumos para distintas entidades públicas. En marzo de 2024 fue mencionado en el caso Metástasis por Eli de Angulo, alias Estimado, uno de los operadores del narcotraficante Leandro Norero. Según Angulo, Alcocer trabajaba para el hoy prófugo Javier Jordán. Relató una reunión a la que asistió. Estuvo presente el contratista del señor Javier Jordán, que se llamaba Paco Junior Alcocer Serrano. En esa reunión que mantuvimos, el alcalde le solicitó la cantidad de $30 millones a Leandro Norero. Paco Alcocer también aparece en los chats entre Jordán y Norero, extraídos del teléfono celular del narcotraficante, como uno de los intermediarios en la compra-venta de empresas para Lina Romero, esposa de Norero. Este personaje ha sido convocado como testigo en los juicios por lavado de activos que se sigue en contra de la red familiar del narcotraficante y sus empresas, pero no registra ningún proceso penal en su contra. Venezuela. La presión se incrementa. Nicolás Maduro se declara invencible y asegura que Estados Unidos no podrá con ellos, ni con el acecho permanente, ni con guerras psicológicas o políticas. Las últimas decisiones de la administración Trump incrementan las tensiones, a pesar de lo cual habría en camino intentos para una conversación entre Maduro y Trump. Reporta Pedro Jiménez. Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos escalaron aún más después de que el lunes entró en vigencia la designación oficial del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una categoría en la que Estados Unidos pone a grupos violentos, algunos con actividad transnacional, con vínculos incluso con el narcotráfico. Analistas creen que este paso acorrala a Maduro y abre la puerta a una posible detención. El régimen venezolano tachó de ridícula la decisión. Asegura que el Cartel de los Soles, manejado supuestamente por élites políticas y militares, es un invento. No es Venezuela. La segunda al mando, Delcy Rodríguez, declaró que Venezuela ni produce ni trafica con drogas, que así lo reconoce desde hace años la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Pero el informe mundial más reciente sobre ese país, si bien lo describe como uno libre de cultivos ilícitos, sí hace una mención como ruta del narcotráfico a Estados Unidos y a Europa. La autorización que Donald Trump dio a la Central de Inteligencia para realizar operaciones encubiertas en Venezuela, más la recompensa de $50 millones por Maduro, las operaciones navales de Estados Unidos en el Caribe y los ejercicios militares en Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de Venezuela, provocaron la reacción de Maduro. Según él, nada será posible para Estados Unidos. Guerras psicológicas, políticas, diplomáticas, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Nicolás Maduro quería hablar. Face to face. Y con tanta presión encima, Maduro dijo estar dispuesto a una conversación cara a cara con Trump. Un diálogo que, según una agencia de prensa estadounidense, se está preparando al menos para un diálogo telefónico inicial entre Trump y Maduro, aún sin una fecha definida. La Autoridad de Aviación Civil de Venezuela dio un plazo de 48 horas para que las aerolíneas internacionales retomen los vuelos hacia su territorio o les revocará los derechos de tráfico. El régimen venezolano emitió la advertencia luego de que al menos 8 compañías suspendieran sus operaciones por riesgos de seguridad. Sin embargo, el aislamiento aéreo se mantiene. Merlis González con los detalles. Sistemas de rastreos de vuelos en tiempo real ponen en evidencia la baja actividad en el espacio aéreo venezolano. La página flightradar.com representa con aviones amarillos cada vuelo en curso.
En Venezuela, a excepción de algunos a Panamá, solo se registran rutas internas. Es el impacto de la advertencia lanzada por Estados Unidos sobre potenciales riesgos para la aviación comercial en esa zona. Cita un aumento de la actividad militar y posibles interferencias en el sistema global de navegación por satélite. Las aerolíneas internacionales que reaccionaron a la alerta son Avianca, LATAM Airlines, TAP Air Portugal, GOL, Iberia, Air Europa, Plus Ultra y Turkish Airlines. Todas suspendieron sus vuelos desde y hacia Caracas hasta nuevo aviso. El régimen venezolano ha negado que exista algún peligro. Respondió con un ultimátum para las empresas que hayan paralizado sus servicios. Les dio un plazo de 48 horas contando desde hoy para que reanuden los vuelos o les revocará los derechos de tránsito. La IATA, asociación que engloba unas 300 líneas aéreas de todo el mundo, alega que son medidas temporales para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulación y aeronaves. Mientras tanto, centenares de viajeros siguen varados en los aeropuertos con la expectativa de si el aislamiento aéreo de Venezuela es provisional o se profundizará. Seguimos con más información. La ampliación de los feriados de Navidad y Año Nuevo está bajo análisis del gobierno. Para el sector turístico, la medida representa una oportunidad de reactivación económica, mientras que el sector empresarial observa esta posible decisión con reparos. Adriana Bermeo presenta las posturas. El gobierno analiza la posibilidad de ampliar el último feriado de este año y el primero del 2026 con el objetivo de dinamizar la economía. La propuesta que se estudia en la presidencia, según el ministro del Trabajo, Harold Urbano, es que el feriado de Navidad sea desde el jueves 25 de diciembre hasta el domingo 28 y el de Año Nuevo a partir del jueves 1 de enero hasta el domingo 4. La decisión la tomará el presidente Daniel Noboa y para concretarse deberá emitir un decreto ejecutivo junto a otras medidas de reactivación económica. Poder realizar lo mismo que hicimos en el anterior feriado, que es darle algún tipo de beneficio a las provincias que sufrieron la afectación en el paro nacional. Para el sector turístico, la ampliación del feriado de Año Nuevo a inicios del 2025 representó un movimiento económico de $104 millones, casi un 10% más que en 2024. Yo creo que sería de potenciar el feriado de fin de año, de motivar el feriado de fin de año, pero cualquier decisión que se tome, lo importante es que se la diga a tiempo. Si se declara feriado obligatorio no recuperable, para el sector empresarial implicaría suspensión de actividades y en los casos que no se pueda, gastos adicionales para el pago de horas extras y jornadas extraordinarias. Necesitamos como sector privado trabajar en esos días. Necesitamos productividad, necesitamos regularidad, necesitamos poder cerrar el año de la manera adecuada desde la perspectiva de ventas y de cumplir las metas de las empresas. El gobierno deberá definir sobre la ampliación de los feriados en las próximas 2 semanas. Continuamos con más información. En menos de un mes, la comunidad La Conde, en la parroquia García Moreno, en el Coca, enfrenta un tercer derrame de crudo por la rotura de una tubería del sistema de producción del bloque 7 Payamino de Petroecuador. El nuevo vertido alcanzó los potreros y pastizales de 12 fincas y volvió a contaminar el estero Chambira, del que dependen las familias de esa zona. Mientras avanzan las labores de limpieza con bombas de presión, Petroecuador instaló lonas de protección y habilitó piscinas de contención. Las mismas medidas aplicadas en los derrames anteriores, aunque la comunidad señala que el estero continúa afectado. La Asamblea Nacional tratará este miércoles en segundo debate las reformas a la Ley de Servicio Público. El proyecto incorpora artículos que pertenecían a otra norma declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, como por ejemplo las evaluaciones de desempeño. Patricio Díaz puntualiza otros temas que se añaden a la normativa. El oficialismo espera que este miércoles se aprueben varias reformas a la Ley de Servicio Público. El informe que será presentado al Pleno por la Comisión de Derecho al Trabajo incluye temas que estaban en la Ley de Integridad Pública, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Muy buenas tardes. Entre los artículos que se incorporaron está, por ejemplo, que los servidores públicos deben someterse a pruebas de confianza y evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones. Estas evaluaciones serán obligatorias semestrales, realizadas de manera técnica y vinculantes. La norma determina que si un servidor público obtiene una calificación de insuficiente, será destituido de su puesto previo sumario administrativo.
Los funcionarios que lleguen a los 60 años podrán acogerse al retiro voluntario. En el caso de los 70, será obligatorio si han cumplido con los requisitos de jubilación. Y en la ley de empresas públicas abre la posibilidad para que el directorio dé por terminada la relación laboral de manera unilateral con obreros y hasta servidores de carrera. La incorporación de estos temas es vista con preocupación por la Revolución Ciudadana. Nosotros primero tenemos que tener una postura de defensa de la Constitución y muy seguramente si es que estas normas pasan, nuevamente entrará a control de la Corte Constitucional y nuevamente seguirá la incertidumbre jurídica. Para la aprobación de la norma se requieren 77 votos. Mundo. Una investigación periodística de Noticias Caracol reveló la presunta infiltración de las disidencias de las FARC en el Ejército de Colombia y la Dirección de Inteligencia de ese país. Decenas de correos y chats incautados en un operativo evidencian que el grupo armado recibió información de altos funcionarios para evitar operativos de las Fuerzas Armadas. Las pruebas de la presunta infiltración de la guerrilla en el ejército colombiano y la dirección de inteligencia de ese país se encontraron en celulares, computadoras y discos externos, incautados en un operativo militar en julio de 2024, cuando miembros de las disidencias de las FARC se movilizaban por una carretera de Antioquia. En ese entonces, las autoridades analizaron el material, levantaron 5 informes y detuvieron a 7 integrantes. Pero la fiscal general de la Nación, Luisa Adriana Camargo, ordenó la liberación de la mayoría porque eran gestores de paz. La fiscalía tampoco reveló los vínculos de los altos funcionarios y no inició una investigación. Noticias Caracol tuvo acceso a la evidencia y reveló que el general del ejército, Juan Miguel Huertas, y el director de operaciones de inteligencia, Wilmer Mejía, compartían información clave con alias Calarca, un cabecilla de las disidencias, para que evitara operativos de las Fuerzas Armadas. Daban detalles de las posiciones de las bases militares y la policía. Incluso garantizaban que ordenarían que se les permitiera la circulación. Los documentos además revelan el presunto financiamiento de los grupos guerrilleros a la campaña de Gustavo Petro y vínculos con la vicepresidenta Francia Márquez. Tras la polémica, senadores colombianos han pedido procesar a todos los involucrados y que rindan cuentas ante el Congreso. En medio de estas tensas negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania, la aviación de Rusia lanzó un nuevo ataque contra Kiev. Una secuencia de misiles y drones volaron con dirección a la capital ucraniana, dejando 7 muertos y 20 heridos y destruyeron edificios en zonas residenciales. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que esta agresión es contraria a los esfuerzos por poner fin a la guerra, cuando junto con Europa y Estados Unidos estaban prácticamente trabajando sin descanso para detener el derramamiento de sangre. Rusia pone en duda el documento final para la propuesta de paz después de las modificaciones hechas por Ucrania y Estados Unidos al plan original de Donald Trump. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que esperan conocer la nueva redacción porque después de la cita de Trump y Putin en Alaska, para ellos estaba claro el camino que se debía seguir. En una conferencia de prensa en Moscú, el canciller Sergei Lavrov afirmó que el gobierno ruso está esperando los resultados de la versión modificada del acuerdo, que se redujo de 28 a 19 puntos y que se elaboró en las conversaciones entre Washington, Kiev y sus socios europeos en Ginebra. Este acuerdo modificado ha sido en principio aceptado por Ucrania. Sin embargo, Lavrov remarcó que la situación podría implicar un retroceso si ahí no se refleja lo que Putin y Trump discutieron durante la cumbre de Alaska. Estamos esperando su versión, que consideran provisional, para completar la fase de coordinación de este texto con los europeos y los ucranianos. Porque si se borra el espíritu y la letra de Anchorage de los acuerdos clave que formalizamos, la situación será fundamentalmente diferente.
Pero hasta ahora, repito, nadie nos ha comunicado oficialmente nada. El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, se anticipó a rechazar la contrapropuesta que fue presentada por las delegaciones europeas. Dijo que no son constructivas y resultan simplemente inaceptables para Rusia. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho que es necesario que Rusia se siente en una mesa de negociaciones y consideró poco probable que se produzca un avance diplomático esta semana. En lo profundo de las selvas tropicales de Sumatra Occidental en Indonesia, tras una larga búsqueda de 13 años, un biólogo rompió en llanto al ver por primera vez la Rafflesia hasselti, una de las flores más raras del mundo. Junto a un científico británico documentaron la floración de la Rafflesia y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. La búsqueda de la planta inició con el objetivo de investigar 42 tipos ancestrales de esa especie. Esta es una flor parásita de olor muy fuerte, no tiene hojas, raíces ni tallos, sino que crece sobre las lianas de otros árboles. Mide más de 50 centímetros y es difícil de localizar y puede tardar años en producirse. Salud. ¿Cómo poner orden? A poco tiempo de que concluyan los plazos de la declaratoria de emergencia, ante la falta de resultados en el abastecimiento de los hospitales públicos, gremios de profesionales de la salud, universidades y representantes también de empresas privadas de medicamentos e insumos solicitan a la vicepresidenta María José Pinto la apertura de una mesa de diálogo. Proponen este encuentro para buscar una salida a la crisis del sector, como le informa Carla Delgado. Este miércoles concluye la emergencia decretada en el sector de la salud y el gobierno aún no ha encontrado la fórmula para hacerlo operativo y ordenado. Por eso más de 40 organizaciones conformadas por empresas de dispositivos médicos, gremios de aseguradoras, profesionales de la salud y universidades conformaron el Consejo Nacional del Ecuador por la Salud para presentar propuestas técnicas a la vicepresidenta. La representante de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores de Insumos Médicos dice que es urgente la articulación entre el sector público y privado. Uno de los temas a resolver es la deuda que el Estado tiene con las empresas. No existe al momento la información adecuada ni la transparencia sobre cuánto se debe a proveedores del Estado en temas de medicamentos, dispositivos, servicios de salud específicamente. Creen que el sistema carece de controles básicos de información, inventarios, historiales clínicos, números reales de pacientes atendidos y datos de gestión hospitalaria. La logística es otro punto que ha sido inobservado por las autoridades de turno y que han generado desabastecimientos críticos en las casas de salud. Dice que si no se generan estos cambios, no servirá de nada las declaratorias de emergencia que en el IES y en el Ministerio de Salud concluyen el 26 y 29 de noviembre, sin haber alcanzado los objetivos planteados. Como ejemplo, mencionó que el IES planificó la compra de 489 ítems de dispositivos médicos y solo 59 fueron adjudicados por falta de capacidad de entrega. Esto se produce porque el gobierno creó el Comité Nacional de la Salud, que no incluyó a los proveedores que se encargan de la importación del 99% de los insumos y el 70% de los medicamentos. Sabe la importancia que tiene el sector privado y las propuestas que el sector privado generan. Por ahora esperan la respuesta de la vicepresidenta para instalar mesas técnicas que eviten nuevos desabastecimientos. Y prestadores externos de nivel 2 del IES hablan de las difíciles circunstancias por las que atraviesan. Deben reducir la atención a los pacientes derivados porque la Seguridad Social les adeuda más de 20 meses de pagos. Doctores son despedidos y los usuarios no pueden seguir sus tratamientos. En Guayas se plantean suspender incluso los servicios desde diciembre, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
insostenible. Así califican su situación los prestadores externos del IES, porque la falta de pagos continúa. La deuda auditada a escala nacional es de 600 millones de dólares, pero si se suma lo que falta por auditar, superaría los 1.300 millones, según la Asociación Nacional de Prestadores. Este año el IES dice haber desembolsado 528 millones para 439 establecimientos, pero el monto queda corto, porque por ejemplo solo se ha cubierto 10 de las 19 provincias en las que hay prestadores externos. El resto no ha recibido nada. También se ha priorizado a las que brindan atención oncológica y de diálisis, pero hay dependencias de nivel 2, que son las que brindan servicios en varias especialidades, hacen exámenes, prevención de enfermedades graves y hospitalizaciones cortas, a las que se les debe incluso desde 2023. Más o menos desde hace 2 meses estamos bajando la afluencia de pacientes porque tampoco recibimos el pago de lo que es el IES desde hace bastante tiempo y a los médicos tenemos más de 3 meses que no nos pagan sueldo. La deuda se ha agravado porque el IES tiene represados meses de facturas que faltan por auditar y sin ese paso previo no hay pago. Los estragos se sienten. En Guayaquil hay despidos y menos atención a los pacientes derivados del IES. Uno viene confiado que el seguro le puede ayudar en algo y uno ha pagado tanto el seguro para que ahora le digan que no lo pueden atender. Me he encontrado que me han suspendido por medio del seguro y eso me afecta porque me atrasa mi tratamiento. En Durán ocurre la misma situación. Hay prestadores externos que llevan más de 20 meses sin pagos y por eso seguir recibiendo pacientes derivados del IES es prácticamente insostenible. Llevamos ya prácticamente desde el año 2023, desde agosto del 2023, sin pagos. Han tenido que prescindir de 53 empleados. En Guayas ya hay prestadores externos que han cerrado este año y eso podría agravarse en diciembre. Desde el 1 de diciembre ya no tendrían atención aquí en Guayas, a lo que correspondería a toda la atención que brindan los prestadores de segundo nivel. Tras la salida de Edgar Lama, cuya gestión tuvo cuestionamientos, aún no se ha designado a un nuevo presidente del Consejo Directivo del IES. Ecoavisa solicitó a la institución información respecto al pago a prestadores externos y se está a la espera de una respuesta. Continuamos con más noticias. Estamos también en vivo por ecoavisa.com y Ecoavisa Play. El presidente Daniel Noboa estableció un plazo oficial para quienes busquen solicitar el registro de inscripción de las plantaciones de banano. Lo hizo mediante un decreto ejecutivo con el que fija un plazo máximo del 31 de diciembre de 2026 para solicitar dichas licencias que deben ser tramitadas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, esto no modifica la ley para estimular y controlar la producción y comercialización de banano que prohíbe realizar la siembra de nuevas plantaciones. Grietas en la tierra y deslizamientos tienen peligro a casi 700 familias de Chuquchilán en Cotopaxi. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha delimitado una zona inestable de 20.3 hectáreas donde el terreno se fractura, afectando a viviendas, cultivos e incluso las vías. Sandy Espinosa con los detalles de la situación en ese territorio. El suelo se está abriendo en Chuquchilán, parroquia rural de Sicchos en Cotopaxi. Largas grietas cruzan los terrenos dejando ver que algo se mueve bajo la superficie. Las consecuencias son visibles: árboles caídos, pérdida de vegetación y al menos 2 hectáreas de cultivos de chocho afectadas. Las estructuras tampoco resisten. Al menos 10 viviendas de 3 comunidades están en riesgo de colapso. En algunas, los muros se han abierto de lado a lado. El sector de Sigüe, esto es comunidad de Itopungo, y también ya va afectando parte ya de Huanto, ya vemos también el centro parroquial. Entonces, todo eso más o menos estamos hablando alrededor de unos 600, 700 familias. La vía principal también refleja el problema. En un tramo de 1 kilómetro, el asfalto está cuarteado. Sobre este fenómeno, la Secretaría de Gestión de Riesgos delimita una zona de vulnerabilidad de 20.3 hectáreas, asentada en laderas de entre 25 y 40 grados de inclinación. De acuerdo a su informe, las últimas semanas de lluvias intensas, junto al desvío de agua para consumo humano, han sobresaturado y debilitado el terreno. A esto se suma la composición misma del suelo, estratos de ceniza y roca que facilitan el deslizamiento. Es por la fuerza del agua que choca en los taludes y esto se va erosionando. Chuquchilán está dentro de una zona geológica por depósitos de caída del volcán Quilotoa.
Hasta ahora, las familias en el área de riesgo no han sido evacuadas. El nuevo ministro del Trabajo, Harold Burbano, dispuso que las microempresas y emprendimientos ya no estén obligados a emitir un protocolo para la prevención y atención de casos de violencia o acoso laboral. Además, amplió el plazo para la presentación de este reglamento interno. Adriana Bermeo explica la decisión. Las empresas con menos de 10 trabajadores no tendrán que emitir un protocolo interno para prevenir y erradicar la violencia y el acoso laboral. Es una reforma que consta en el primer acuerdo ministerial emitido por Harold Burbano, titular de la cartera de trabajo, y que modifica el acuerdo ministerial suscrito por Ivonne Núñez en agosto de este año. El proceso va a ser directamente en el Ministerio de Trabajo, es decir, no quiere decir que quedan desprotegidos, sino que de alguna forma ese protocolo interno, ese proceso interno que se debe gestionar, lo va a asumir el Ministerio de Trabajo a través de sus propias normas. Para las empresas con más de 10 trabajadores, emitir el protocolo contra el acoso laboral es obligatorio, pero el plazo se amplió hasta el 31 de julio del 2026. Los empleadores que ya presentaron su reglamento interno y el programa de prevención o cuyo trámite esté en curso no deberán modificarlos ni presentar nuevos documentos. Se cumplía un plazo fatal el día viernes para presentar este protocolo y en ese sentido teníamos ya 80,000 empleadores que habían suscrito este protocolo. En el acuerdo ministerial se dispone que en el término de 60 días se establecerán las sanciones por el incumplimiento a la norma para la prevención y atención a todo caso de discriminación, violencia y acoso laboral en el sector privado. 7 militares declararon en el juicio por la desaparición forzada de los 4 niños del caso Malvinas. Incluso 2 de ellos son colaboradores eficaces de la Fiscalía. Bessie Granja expone que revelaron sus testimonios. Comenzaron los testimonios de los 17 militares acusados de la desaparición forzada de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, los 4 niños del caso Malvinas. Esto después de que la Fiscalía concluyera la presentación de sus pruebas. 7 procesados declararon ante el tribunal. 2 de ellos son colaboradores eficaces. La mayoría negó haber agredido a los menores y aseguró que el objetivo era llevarlos hasta una unidad policial de la parroquia Virgen de Fátima, en Yaguachi. Los colaboradores eficaces, en cambio, ofrecieron una versión diferente. Coincidieron en que el subteniente al mando del operativo agredió física y verbalmente a los adolescentes y señalaron que otros 2 uniformados también lo hicieron. Uno de ellos declaró que el subteniente disparó a unos 80 centímetros de la cabeza de uno de los niños. El otro testigo afirmó que durante la detención en la avenida 25 de Julio, otro militar disparó su fusil. Según el colaborador eficaz, la intención del líder de la tropa era llevar a los adolescentes hasta una poza en la zona de Taura y no hasta un OPC. Tras las declaraciones de los 7 militares, el tribunal suspendió la audiencia. El juicio se reanudará el próximo lunes, 1 de diciembre, al mediodía. Varias armas de fuego de la policía fueron sustraídas del rastrillo institucional de la Jefatura Provincial de Pastaza en pleno centro de Puyo. Según la información preliminar, el robo ocurrió el sábado cuando un delincuente habría ingresado por un conducto del sistema de aire acondicionado. La policía no ha ofrecido detalles sobre lo ocurrido ni ha precisado cuántas armas fueron robadas. Ecuador lidera el crecimiento de remesas en Sudamérica con un aumento del 21% y una proyección de casi 7.900 millones de dólares al cierre de este año, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero economistas advierten que este récord refleja el problema de la migración causada por la falta de empleo en el país, como lo explica María Gabriela Carpio. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro país lidera el crecimiento de remesas en Sudamérica, con una variación anual del 21%. Es el porcentaje más alto de la región. Le sigue Colombia, con el 12,9%, y más atrás aparecen Paraguay, Perú y Chile, con crecimientos que bordean el 9%. El informe proyecta que Ecuador recibirá cerca de 7.900 millones de dólares en remesas al cierre del 2025, una cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. Para el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, este crecimiento está directamente asociado al aumento de la migración en busca de oportunidades en el exterior.
Es complicado mencionar eso como que fuera un logro económico, porque es un sufrimiento familiar, local, enorme. Es una tragedia que haya esta migración y que se rompan los hogares. Si Ecuador estuviera bien, quizás tuviéramos ingreso de extranjeros más que salida de ecuatorianos. El analista económico Hans Oledispa coincide en que esta dinámica no modifica los problemas estructurales como la falta de empleo, ya que en Ecuador solo 3.140.000 personas tienen un trabajo adecuado. Pero el éxito de las remesas también es la otra cara de algo llamado el fracaso en el mercado laboral, porque significa que Ecuador está creciendo o está recuperando parte de su economía, no tanto por un trabajo interno, por una productividad interna, sino más bien por el trabajo de los migrantes. El estudio menciona también que en el caso de Ecuador, casi el 70% de las remesas proviene de Estados Unidos, convirtiéndolo en uno de los países más dependientes de un solo mercado. Solo en 2024 llegaron $4.804 millones desde Estados Unidos, pese al endurecimiento migratorio y al temor a deportaciones. En 2024, las remesas significaron la tercera fuente de ingresos de divisas para el país, con un total de $6.538 millones. 5 provincias concentran el 83% de las muertes violentas en el país. Son parte del corredor criminal usado por bandas, mafias y cárteles para el traslado de cocaína, armas, contrabando e incluso la minería ilegal. Mirlin Ochoa con más detalles. Muerto. 30 balazos rompieron la tranquilidad de los vecinos de La Pradera en el sur de Guayaquil la tarde de ayer. Sicarios a bordo de un carro acribillaron al conductor de este vehículo a pocos metros del intercambiador que conecta la perimetral con la Ciudadela. Una mujer que iba de copiloto salió cubierta de sangre. Este ataque no es aislado. Guayaquil y la provincia del Guayas encabezan la lista de las zonas más violentas del país, parte de un bloque de 5 provincias que concentran el 83% de los homicidios a escala nacional. Según cifras oficiales, Guayas registra el 44% de todos los asesinatos. Le siguen Los Ríos y Manabí, cada uno con 13.9%. Luego El Oro con 7.7% y Esmeraldas con 3.5%. En números crudos, 8 de cada 10 asesinados en Ecuador murieron en estas 5 provincias, es decir, 6.742 sicariatos se cometieron allí. Para el gobierno, el 95% de estos asesinatos están vinculados a amenazas criminales relacionadas al tráfico de drogas. ¿Por qué estas provincias son las más violentas? Un análisis territorial del Ejecutivo revela que todas coinciden en características estratégicas para el crimen organizado. Son corredores para el tráfico de armas y narcotráfico, rutas terrestres y portuarias donde la cocaína de Colombia y Perú cruza Ecuador para salir en contenedores hacia Europa. Los narcos también usan el perfil costanero para trasladar el cargamento por narcolanchas hacia Centro y Norteamérica. En estos sectores también existe contrabando de combustible convertido en el nuevo negocio de las bandas, usado para abastecer la maquinaria de la minería ilegal. Y aunque parte de las zonas donde se lleva a cabo la minería ilegal está militarizada, la violencia se desplaza hacia cantones aledaños donde operan las redes de control. Un hombre fue asesinado a tiros en los exteriores del hospital Teófilo Dávila en Machala. La policía informó que la víctima esperaba noticias sobre su hermano menor, quien había sido baleado en el ataque armado ocurrido en el malecón de Puerto Bolívar. Más detalles de este caso a continuación. José Novoa González, de 26 años, fue baleado alrededor de las 7:30 de la noche de este lunes en los exteriores del área de emergencia del hospital Teófilo Dávila en Machala. La víctima fue ingresada de inmediato a la casa de salud, pero los médicos confirmaron su muerte pocos minutos después, pues tenía disparos en su cabeza. Según la policía, el ataque fue ejecutado por un hombre que bajó de un vehículo y abrió fuego frente a una veintena de personas. El estruendo de las balas desató el caos. Algunos corrieron, otros se lanzaron al piso para evitar ser alcanzados por los tiros. El jefe de operaciones del Distrito Policial Machala, Rubén Centeno, confirmó que el ataque ocurrió mientras la víctima guardaba noticias sobre su hermano menor, quien permanece en estado crítico desde la noche del domingo. Ese día fue herido en la balacera en el malecón de Puerto Bolívar. Y viene en un vehículo Aveo dorado, sin placas,
que le produce algunos disparos en la altura de la cara y el cuello. La zona fue acordonada y los agentes de criminalística levantaron al menos 7 restos de bala calibre 9 milímetros. En medio del llanto de sus familiares, el cuerpo del hombre fue trasladado al centro forense de Machala, mientras la calma regresaba lentamente entre quienes acuden al hospital. Durante toda la noche, 8 policías custodiaron las puertas de ingreso y los exteriores del Teófilo Dávila. Hasta el momento no se han reportado detenidos por este nuevo crimen. Cambiamos de tema ahora para contarles que la corporación Motiva vendió su participación en Keyport, empresa que opera el aeropuerto de Quito a Azur de México, como parte de una transacción que incluye otros 19 aeropuertos de la región y suma ya $936 millones. Adriana Bermeo informa que esta operación no afecta el funcionamiento de la terminal aérea de la capital. La empresa mexicana Grupo Aeroportuario del Sureste, Azur, compró parte del paquete accionario de Keyport, operadora del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. La corporación Keyport estaba integrada por Motiva de Brasil, Odinsa de Colombia y Has Development Corporation de Estados Unidos. El 46.5% de Motiva ahora será administrado por Azur, que compró participación en otros 19 aeropuertos en Brasil, Costa Rica y Curazao por $936 millones. En un comunicado, Keyport aclaró que esta fue una transacción entre privados en la que el municipio de Quito no intervino, porque el aeropuerto fue concesionado a esa corporación durante 35 años, hasta enero del 2041. En ese marco, las operaciones de la terminal aérea continuarán como hasta ahora y no habrá cambio alguno para los usuarios. Keyport mantendrá la totalidad de su equipo, su estructura organizacional y su modelo de gestión. El próximo 3 de diciembre se inaugurará la expansión de las áreas de pasajeros y operaciones logísticas. Un nuevo caso de supuesta negligencia médica tuvo lugar en el hospital del IES de la ciudad de Cuenca. Un hombre que ingresó por gastroenteritis terminó en el quirófano sometido a una operación de tórax. Veamos. Ocurrió en el hospital del IES de Cuenca, el José Carrasco Arteaga. El nombre del paciente no se ha dado a conocer, pero los hechos sí. Un hombre ingresó al hospital en la madrugada del jueves por un problema intestinal. No se sabe cómo, ni por qué, ni por decisión de quién. El paciente no fue tratado por gastroenteritis, sino por hemotórax, que es una acumulación de sangre alrededor del pulmón. Para la gastroenteritis hubiera requerido simplemente sueros, rehidratación y descanso. En cambio, para tratar el hemotórax que no tenía, tuvo que someterse a una intervención, una que implica introducir una sonda guiada a través del pecho hasta llegar a la pleura, para liberar así la sangre acumulada. Los directivos del hospital han preferido no dar declaraciones a la prensa, aunque se hicieron público un comunicado en el que aceptan los hechos. Explican que el director del hospital presentó ante la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, la denuncia formal por el presunto caso de negligencia médica derivado de la omisión de protocolos asistenciales obligatorios. Esto porque, según la Ley Orgánica de la Salud, no le corresponde al hospital, sino a la Autoridad Sanitaria Nacional la investigación y sanción de la práctica ilegal, negligencia, impericia, inobservancia en el ejercicio de las profesiones de la salud. Pero es que este caso no es el único. Hace más o menos año y medio, en junio del 2024, una niña ingresó al mismo hospital por fractura de tibia en la pierna izquierda, pero los médicos le operaron la pierna derecha. En ese entonces también comenzaron las investigaciones y se prometieron sanciones, pero Televistazo conoció que hasta ahora nadie ha sido sancionado por el caso. Es más, ni siquiera existe aún un sumario administrativo y el personal médico que cometió el error sigue trabajando en el hospital. En torno al caso más reciente, al paciente de gastroenteritis que fue intervenido por hemotórax, se conoce que ya está estable y que está listo para recibir el alta. Anoche se celebró la entrega de los premios Emmy Internacionales en Nueva York, un evento que distingue a producciones de 26 países. La gala contó con una alfombra roja a la que asistieron diversas personalidades latinoamericanas, entre ellas 2 representantes ecuatorianos. Eugenio Derbez llegó a la alfombra roja de los premios Emmy Internacionales acompañado de Ben Odell, con quien produjo la serie Y llegaron de noche, nominada en la categoría de Mejor Comedia, donde también competían los ecuatorianos Jorge Ulloa y Alejo Chauvin. Anaí estuvo presente en la ceremonia, ya que el programa ¿Quién es la máscara?, en el que participa, también fue nominado. Carolina Miranda también desfiló por la alfombra roja.
Ella estuvo nominada en la categoría de Mejor Interpretación de una Actriz por su trabajo en la serie Mujeres Asesinas. Vamos a trabajar juntas. Destruirte internamente el alma. Bárbara Mori y el elenco de la serie Las Azules representaron a México durante el evento. Para que cualquier mujer que desee se pueda unir a la policía del Distrito Federal. Oriol Pla se llevó el Emmy Internacional a Mejor Actor por la serie Yo Adicto. Estoy muerta de miedo. Y Anna Maxwell Martín obtuvo el premio a Mejor Actriz por Until I Kill You. En esta gala se premió a las mejores producciones fuera de Estados Unidos. Participaron 26 países. Continuamos con más información. En Ecuador el número de personas que se casan disminuye. En lo que va de 2025 se han celebrado 40.447 matrimonios, es decir, 3.500 menos que el año pasado. Sin embargo, los divorcios también han caído. Luis Alfredo Zúñiga revisó las estadísticas del registro civil y preparó el siguiente informe. Este martes, Sergio Cunduri y Natalia Álvarez contrajeron matrimonio en Guayaquil. No fueron los únicos. Los matrimonios se cuentan por miles cada año. Sin embargo, las cifras muestran que este es un compromiso que cada vez se hace menos atractivo. Basta con ver los datos del registro civil. De enero a noviembre de 2024 hubo 43.950 bodas, mientras que en lo que va del 2025 suman 40.447, es decir, 13.503 menos. Guayas es la provincia con mayor número de matrimonios. Este año lleva 8.585. Le sigue muy de cerca Pichincha, con 8.550. Y en tercer lugar Manabí, con 3.379. Agosto fue el mes que más casamientos tuvo este año. Pero los divorcios también se cuentan por miles y fueron casi la mitad del número de matrimonios. De enero a noviembre se firmaron 19.539 separaciones, aunque esa cifra es menor a la del mismo periodo del 2024, cuando fueron 23.570. La mayoría de divorcios ocurrió en Pichincha, 4.300. Guayas está en segundo lugar con 3.169 y aparece Azuay en tercer puesto con 1.784. En 2024, julio fue el mes en el que más divorcios se registraron en Ecuador. Darío Castro celebra 25 años de trayectoria musical con una gira de conciertos que incluirá presentaciones en Quito, Guayaquil, Cuenca y Latacunga. Además, el próximo año lanzará un nuevo disco junto a su banda Verde 70. Ana María Palacios nos cuenta más. Agradecimiento a su público es lo que expresa Darío Castro al cumplir 25 años de trayectoria musical como cantante, compositor y productor. Mira hacia atrás reconociendo los altibajos del camino, pero destacando sobre todo su permanencia en la industria. Entonces canciones como Irremediablemente Tarde, Tanto ganas, tanto pierdes o La misma dicen, perduren en el tiempo, me hace sentir feliz y con ganas de escribir más. Yo me siento muy cómodo, quiero creer que estoy en la mitad del camino. Para celebrarlo emprendió una gira nacional denominada Y si te digo que ahora vivo. Yo he escrito las canciones para Verde 70, las canciones que hacen mi carrera en solitario. Y por ahí está una canción, porque no he tenido tal vez la suerte de destinar canciones a más compositores, pero sí a un gran amigo, artista, el Juan Fernando Velasco, y se maldicen. En abril del próximo año lanzará el disco Fulgor junto con Verde 70, grabado en España y Nueva York. En este proyecto los artistas se alejan del rock alternativo para explorar nuevas sonoridades. Tratamos de desestereotipar este concepto del rock machín, por ejemplo, ¿no? Por eso pusimos una mujer. El disco Fulgor tiene elementos de bolero, elementos de guayno andino, elementos de cumbia y obviamente elementos de pop. Darío Castro estará acompañado por un cuarteto de músicos pertenecientes a bandas como Sobrepeso, La Grupa, Da Pound y Máquina Camaleón. En Quito se presentará el 27 de noviembre y el 4 de diciembre
en la Casa de la Música. Luego visitará Cuenca, Guayaquil y La Tacunga. Y antes de finalizar, les contamos que One Times Square, del emblemático edificio ubicado en el corazón de Manhattan, en Nueva York, donde se realiza el conteo de fin de año cada 31 de diciembre, presentó la nueva bola de Nochevieja denominada Esfera de la Constelación. Es la novena versión desde 1907 y la más grande hasta la fecha, con 3.8 metros de ancho y 5.600 kilos de peso. La esfera tiene 5.280 cristales circulares, un cambio respecto a los cristales triangulares usados desde 1999. Cuenta además con nueva iluminación LED. Según datos de la cadena CNN, se espera que 1 millón de personas asistan al tradicional evento de fin de año de la Gran Manzana. Finalizamos esta emisión informativa. Mañana en Contacto Directo, Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, para describir cómo quedan los lazos entre Estados Unidos y Ecuador tras el triunfo del no en la consulta que frenó la instalación de bases militares extranjeras en el país. Además nos acompañará Pamela León. Ella es experta en comunicación política precisamente para analizar el manejo político en los 2 años del gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Qué debe cambiar? Lo sabremos mañana. Los recordamos también, amigos, que nuestras emisiones las pueden ver en vivo, también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Gracias por su sintonía. Buenas noches.